Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en TikTok como Conita Muscaria. Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram y TikTok como Sofía Soriu. Y ambas nos encuentran en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, como siempre con el nombre Mi Vida en Series. ¿Cómo estás, Chopi? Bueno, me encuentro optimista ante la vida en este momento. Mira, sigo con mis dilemas laborales, Ujú. la verdad. Bueno, sigo en suspenso de saber si quedé en ese trabajo al que postulé y que les conté que hice trampa porque mi amiga genio me ayudó a hacer la prueba de selección. Sigo en suspenso. Pero, ¿sabes qué? Siento que mi mood, buena, está por las nubes y estoy casi segura que es porque ya como que full empezó la primavera en Alemania. El tiempo está perfecto, hay sol durante el día y la verdad es como que mi vida inmediatamente mejoró. Como que llevaba muchos días así como con flojera, pero desde que empezó la primavera, buena, me siento tan activa como que full ordenando la casa, sacando los outfits de verano, como que, no sé, siento que esto me renovó los espíritus. Yo creo mucho en eso de la seasonal depression, entonces creo que ahora se nos acabó a todos la seasonal depression Ujú. y está como toda la gente en Alemania de buen humor, ¿cachai? La gente te habla en las tiendas, así como, hola señorita, pase por acá, así como buen humor en todos lados, weón. Así que por fin todo bien y me estoy preparando para celebrar la Pascua con mis amigos, que es como una fiesta bien... Ay, qué lindo. Sí, sí, acá se celebra caleta, ¿cachai? Como que intercambias chocolate con la gente y también les puedes dar hasta regalos. Es como una especie de mini Navidad. Y a los alemanes les encanta la Pascua, está todo decorado, se hacen como scavenger hunts de huevitos y todo eso. Así que estoy preparándome para nuestra fiesta de amigos de Pascua. Oye, pregunta, ¿el chocolate está tan caro como está acá en Chile? Porque la bandeja de huevitos de chocolate está por las nubes, Chopi. ¿Cómo así? Por las nubes. ¿De qué estamos He visto hablando? bandejas a 10 lucas ¿Cómo? ¿Qué es eso? de ¿Qué es huevitos de eso? chocolate. ¿Es Rafaelo? ¿Qué marca sería eso, Connie? No, de repente costa, así como marcas comunes de huevitos de chocolate La están muy concha tu caras. madre. Ay, mi mamá también me había dicho que estaban caros los huevitos, ahora que lo pienso. Bueno, están Ujú. más caros que acá, onda. No, acá, por ejemplo, un huevo Kinder gigante, pero Connie, cuando te digo gigante, gigante, onda, estamos hablando 3 veces el porte de mi cabeza. Ese no alcanzaba a costar 10 euros en el Ujú. supermercado al que fui. Y el regalo que viene adentro del huevo es del tamaño del huevo, pues bueno, es proporcional. Dios. No, Sí. aquí la Pascua está saliendo muy cara. No sé qué pasó con el chocolate. La verdad es Te que iba no a decir, entiendo no de esos entiendo. temas de economía, pero algo pasó con el chocolate en Chile y he visto que parece que es una cosa como latinoamericana, porque igual he visto Ah. TikToks de chickens de otros países, como Argentina, Perú, que igual dicen que el chocolate está súper caro, Pero entonces no sé. el cacao no es latino también. Bueno, hay muchas cosas que producimos acá en Latinoamérica que son más caras que en los países a los que son enviados. Es real en todo caso, es real. Hubo un momento en que yo estaba comprando palta chilena en Alemania más barato que mi familia en Chile. Ujú. Qué wea, no Brígido. entiendo. ¿Caché que la economía es Sí. falsa? La economía es un weón que se Se siente a rige por inventar las weas. vibras. Se rige por las vibras. Y las Sí. vibras de la economía este año están como heavies. Están full Caóticas. penca. Ujú. mm, Ujú. Full Mercurio retrógrado está la economía. Está en retrógrado totalmente. Así que eso, no estamos vibrando con la economía del 2025, pero por lo menos, Connie, no vivimos en Estados Unidos. Y eso siempre es un Ay, plus. sí. Siempre es algo bueno. Brígido. Mm. Sí, ¿cómo estás tú por allá? ¿Qué se cuenta en tu casa? ¿Las niñas dejaron de mearse por todas partes? Sí, pero ahora están exigentes. Ahora lo que pasa es que Gabo les enseñó a salir al patio como a pasear un ratito y luego entrarse a la casa, Ujú. ¿cachai? Y ahora en las mañanas exigen eso. Y el clima ya no está dando para que eso suceda, ¿cachai? Hoy, por Mm. ejemplo, hay mucho viento. Entonces no queremos que salgan. Y están exigentes. Y no sé si viste, la Tifa acaba de pasearse Ujú. como por acá, Sí. frente a la cámara. Y de hecho quiero pedir perdón porque en el episodio pasado, en el de Sakura Card Captor, se sienten unos golpecitos de repente. Y esos golpecitos son la Tifa jugando con el cable del micrófono. Pero que vean que este es un podcast full casero. Sí. Oye, y otra cosa bacán que
qué ha pasado, porque la verdad es que encuentro que las vibras están mejorando en la casa, Amo. especialmente porque las gatas dejaron de mearse y porque ahora sí estoy teniendo algunas entrevistas. Me encanta. Ayer fui a ver la película de Minecraft. ¡Ah! ¡La viste por fin! Cuéntamelo todo. Sí, la fui a ver al ¿Qué cine. opinaste? Es horrible, la amo. Pensé que me ibas a decir que no te gustó y eso me hubiera impactado mucho porque tú eres la audiencia exacta de la película de Minecraft. Entonces me hubiera sorprendido. No, mira, cuando terminó la película y yo dije, bueno, esta película es una mierda, es horrible. Pero me encanta, ¿cachai? Y siento que esa es la vibra que trae a la función la película de Minecraft. Quizá en el próximo episodio donde hablamos de las cosas que vimos pueda como Desglosarlo más a hablarles fondo. un poquito más en detalle de... Todo sí, el de a review qué me refiero con cinematográfico, eso, porque pero... queremos hablar de la dirección, la Ajá, cinematografía, las performances, todo sí, eso, obviamente. Porque es algo que amerita seriedad, sí, po, weona. pero entiendo primero por qué están chipeando a Jack Black con Jason Momoa. Dios mío. Full lo comprendo. Full justificado. La película yo creo que quería que eso pasara. Yo creo que las personas a cargo de la dirección querían que los chipiáramos. Ujú. Me parece un gran chip, de hecho. Fascinante. Amo. Y eso, recomiendo verla, la verdad. Yo la recomiendo ver a pesar de que sea horrenda y hay partes que te juro que parece que están escritas con ChatGPT, pero te juro que vale la pena. Es muy chistosa. Me encanta, me fascina. Ya quiero que lo hablemos más a fondo en el próximo episodio. Y, ay, Connie, me Ajá. acordé que te quería contar una cosa full chismosa, pero este es un momento. ¿Can I be mean for a second? Adelante, por favor. Tú te acordarás, y que yo me acuerdo que nunca hemos dado nombres ni hemos dicho nada en este podcast al respecto, pero yo una vez me pedí algún comentario al respecto como haciendo alusión a que esta situación ocurrió. Ajá. Y es que había otro podcast chileno que nos había empezado a copiar Pogona y nos copiaba la estética de los posts Sí. de Instagram y los TikToks. ¿Te acuerdas de eso? Ay, sí me acuerdo. Algunos TikToks los copiaba calcados. Calcado, po. Terrible. Bueno, hoy día yo Porque estaba... una cosa, mira, y aquí quiero hacer como un disclaimer. Entiendo que nosotras no somos full originales, ¿cachai? Muchas de las cosas que hacemos están inspiradas en otras Obvio. cosas, ¿cachai? Pero como Ujú. que les vamos dando una vueltita y eso, y se va armando una mezcla. Pero ese podcast robaba todas las imágenes Todo. que usábamos. Así como si yo usaba X imagen de X gato, ellas luego al día siguiente utilizaban la misma. Bueno, yo no sé para un cómo TikTok. Y nos era como, robaron ¿qué las estás fotos de haciendo? nuestras mascotas, de hecho, porque algunos TikToks tienen imágenes derechamente de hecho. nuestros perros y gatos, pues. Sí. De hecho, yo estaba esperando que eso sucediera como para poder alertarlo, Bueno. ¿cachai? Como esto ya es mucho. Es Esto como, ya es un robo de identidad completamente. Jim, el robo de identidad no es una broma. Miles de familias se ven afectadas todos los años. Y era una web súper agradante porque nosotros como que tenemos reuniones de vibras y estética para definir siempre, por supuesto, el camino de este podcast. Y para que ustedes lo sepan, la Connie es como la directora de TikTok y yo soy la directora de Instagram. Entonces como que cuando nos robaron ambas estéticas fue como... ¿Is this fucking play about us? Así como, qué chucha. Bueno, Sí. hoy día sentí Porque curiosidad. una era probable, pero las ¿Las dos... dos? Bueno, hoy día, Dios, me encantan tus gatitos en la cámara. Sentí curiosidad y dije, ¿qué habrá sido de nuestros ops, de nuestros enemigos? Y cerraron el podcast, buena. A principios como de Es este que año. ¿qué futuro iban a tener? Es que nosotras nos íbamos a hiatus y ellas ya no tenían a quién copiarle. Y aquí pasó, po, weón, aquí pasó. Porque cuando nos fuimos a hiatus, ya, igual nuestros hiatus son como relativamente cortos. Creo que nunca hemos estado en hiatus más de 2 meses, que en verdad son vacaciones de verano. Entonces como que está... No sé. No me tomen la palabra, no me lo cobren, pero bueno. No lo sé. Son hiatus razonables, ya, porque somos gente que trabaja. Pero siempre volvemos. Este podcast aparentemente también se fue hiatus al mismo tiempo que nosotras estábamos en hiatus. Y un poquito, así como a los días después que nosotras volvimos, anunciaron que cerraban el podcast porque ya no podían como compatibilizarlo con la vida profesional y no sé qué yo. Y así me enteré también de que algunas de las personas que estaban en este podcast, no sé cuántas ni quiénes, trabajaban en publicidad. Y eso hace que para mí sea más agravante, que nos estaban como robando todo el concepto visual ¿Cierto? de esta wea, buena. Terrible. Así que la dejo. Ahí la dejo.
Eso. Onda, en este beef, ellas eran Drake y nosotros somos Kendrick Lamar. Y ganamos el beef. ¿Cachai? Qué buena noticia, Chupi, porque yo te juro que a veces, cuando este tema salía en las reuniones, ¿cierto? Yo trataba de fingir un poco de demencia y decía como, no es, ¿cachai? Podría ser Como una que memes podéis coincidencia. pillar en cualquier lado, claro, pero no, es que de verdad, chickens, eran Era brutal. los mismos, y a veces en la misma secuencia. Sí, Era una buena enferma. sí. Why are you so obsessed with me? Así que nada, esas noticias te tenía. Muchas gracias. Oye, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Porque creo que hoy igual vamos a hablar de medios. Así es, vamos a hablar de medios y de contenido nefasto. Ujú, La temática del día de hoy, en verdad, este va a ser como un episodio un poco heavy, así que se viene como el disclaimer de que si estos temas pueden llegar a ser sensibles para ustedes, se salten el episodio, porque hoy día vamos a hablar del documental de Hulu, El Diablo en la Familia, la caída de Ruby Frankie. Y por si no están familiarizados con ese caso, es un caso básicamente de una mamá influencer que blogueaba sobre su familia y les vamos a contar bien de qué se trata, pero tiene como, es un caso de abuso infantil. Ahora, nosotras no vamos a andar ujú. en los pormenores de ese caso de abuso, porque en verdad no viene al caso, les vamos a contar como muy a grandes rasgos todo, pero igual, dejo el disclaimer por si para alguien puede ser quizás demasiado heavy de escuchar. Sí. Me acuerdo que cuando yo vi el documental pregunté en mi Instagram quién conocía el caso y quién no, y me sorprendió que mucha gente no, como Ujú, que yo diría que el 20% de la gente que votó ese día conocía el caso mm, y un 80% no, como que también así vi eso. de grande era la diferencia. Y lo encuentro brígido. Creo que quizá este caso hizo muchísimo ruido en Estados Unidos, pero parece que no Ujú, decantó tanto en Latinoamérica. sí. A no ser que seas crónicamente online como nosotras. Exacto, eso iba a decir, porque nosotros estamos muy online y además en el lado en Ujú, inglés, entonces creo que por eso nos llegó la noticia. Pero por lo mismo me parece bueno sí. también que hablemos como esto súper a fondo y va a ser full spoilers, onda, les vamos a contar derechamente el documental y todo lo que ocurre, porque igual es un caso criminal, o sea, si buscan las noticias les va a salir todo esto. Creo que igual tiene valor ver el Ujú, documental a pesar de que lo vamos a contar, pero les vamos a contar todo a fondo para que entiendan qué sucedió acá y por qué fue tan terrible. ujú, sí. ¿Quiénes son entonces primero? Ruby Frank y los ocho pasajeros, o este canal que se llamaba Eight Passengers, era un canal de YouTube familiar creado por Ruby y Kevin Frank. Kevin vendría a ser el esposo de Ruby. Ujú, Quienes eran padres de 6 hijos, aunque realmente el rostro del canal era más como de Ruby. ujú. La persona que más hablaba, la persona que más se mostraba era Ruby. De hecho, a Kevin como que yo lo empecé a tener en el radar recién con el documental, ¿En serio? como yo cachaba a Ruby Frank y cachaba todo lo que estaba pasando con A-Passengers cuando empezaron a salir las noticias, eh, pero a Kevin como que recién lo vine a ubicar de cara Ujú. con el documental. No sé si te pasó algo similar. Válido. Yo lo había visto dos veces en todo el tiempo que la noticia se había empezado a desarrollar porque yo Ujú, conocí a Eight Passengers antes de que se destapara el caso de abuso porque me habían salido como TikToks cuando la gente los empezó a criticar, tipo por el año 2020. Entonces ujú. tenía como un conocimiento tangencial de quiénes eran y los vi un total de dos veces, buena. Y nunca en ningún video donde salían como recriminando a Ruby. Entonces también como que me familiaricé bien con este hombre y lo terminé de conocer en el documental. Creo que nunca lo había escuchado hablar tanto, de hecho. Sí. Bueno, el canal estuvo activo entre el 2015 y el 2021 y básicamente mostraba la vida cotidiana de la familia, enfocándose en la crianza, en las rutinas familiares, en los viajes, las anécdotas personales, y su premisa era documentar su día a día como una familia mormona en Estados Unidos. Y siento que cuando uno habla de esto es un tipo de contenido que uno fácilmente puede identificar. Siento que Mm. todos hemos visto en YouTube, en TikTok o en Instagram alguna familia que hace esto. Sí, sí, porque son todas muy similares aparte, comparten como un set Ujú, de valores y venden una imagen que es toda muy, muy parecida, entonces como que se nota que lo que proyectan es como salido de los valores de la religión que comparten además, porque toca que muchas de estas familias son mormonas y sí. vamos a hablar de eso más adelante también.
Bueno, con el tiempo empieza a suceder que el canal comienza a recibir gradualmente críticas, básicamente a raíz del estilo de crianza de Ruby, y porque se empezaban a mostrar como castigos severos o métodos que los como espectadores empezaron a considerar excesivos. Por ejemplo, hubo una vez en que Ruby le quitó la cama a su hijo mayor a modo de castigo. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, el hijo mayor era como el considerado el peor de la familia, por así decirlo, como que los papás estaban convencidos de que este niño era súper desobediente. Era el niño problema. El hijo problema, pero en verdad era un adolescente tan normal y me acuerdo que le quitaron la cama y aquí fue donde el caso se empieza a hacer como viral. Porque él tenía, como, son 6, pues, entonces tenía hermanitos chiquititos. Y al que en ese tiempo era el más chiquito, le hizo una broma de que iban a ir a Disney. Entonces como que él levantó a su hermanito temprano, ¿cachai? Y era así como, ven, no sé, ya, Juanito, arregla tus cosas porque vamos a ir a Disney. Y el niñito así súper contento como, oh, un viaje sorpresa y la wea. Y él prepara sus cositas y va corriendo y ahí el niño le dice como, jaja, no vamos a Disney. Y el niñito pequeño se pone a llorar, ¿cachai? Entonces como, ya, pesado sí. Pero en ese tiempo, este hijo mayor, que se llama Chad, y sale en el documental ahora que es adulto, él de haber tenido Connie como, no sé, a cagar 16 años, ya quizás 17, más que eso imposible, porque estaba en el colegio. Entonces como que encontré que el castigo fue excesivo. Le quitaron la cama por 6 o 7 meses y estuvo durmiendo en el sótano de la casa en una beanbag. ¿Cómo se dice eso en español? Como... un puff. Sí, como estas peras, ¿cierto? Eso, exacto. Ese tipo Es que creo que de... igual se les llama peras. Sí. Ya, eso. Como sillón pera. Exactamente Ustedes eso. saben a qué nos referimos. Claro. Y estuvo durmiendo 6 o 7 meses en eso. Entonces como que cuando la gente vio eso lo encontraron brutal. U otro ejemplo fue una vez que su hija, que me parece que estaba, no sé si en primero o en segundo básico, chiquitita, se olvidó de empacar su almuerzo para el colegio. Ya lo dejó en la cocina. Y ella llamó a su mamá así como del colegio como, mamá, ¿me puedes venir a dejar almuerzo? Porque las tías me pidieron que te llame porque no tengo nada que comer. Y la mamá, y esto todo, chicos, o sea, lo publicó, ya lo publicaron voluntariamente. La mamá así como, no, porque es tu responsabilidad empacar tu almuerzo y tú lo sabes. Así que alguien tendrá que enviarte comida o te quedarás sin comer, pero yo no puedo hacer esto por ti si tú no cumples tus responsabilidades. Dios. Bueno, segundo básico. Entonces como que ahí la cosa empieza a generar más críticas. Llueven los cuestionamientos, la familia se vuelve infame y ahí es donde recién se empieza como a poner sobre la mesa el tema de los límites éticos del contenido entre comillas familiar. Entonces, chickens, así llegamos a el día presente, a lo que nos convoca, que es el documental de Hulu que se llama El Diablo en la Familia, la caída de Ruby Frankie. Básicamente, a finales del 2023, uno de los hijos pequeños de Ruby se escapa de la casa, se acerca a un vecino, pide que llamen a la policía para ayudarlo a él y a sus hermanos, y a raíz de eso se destapa un caso de abuso infantil espantoso que fue investigado a través de la docuserie de Hulu que tiene 3 episodios y que a continuación les vamos a explicar. Yo recuerdo exactamente dónde estaba la primera vez que me salió un TikTok de esto. Porque recuerdo que... no sé, como que para mí lo sentí como tan cruel y como tan brígido, como Sí, cruel es la que palabra. algo así estuviera pasando. No sé si a ti te pasó, porque yo ya cachaba a Eight Passenger por lo de estos castigos que tú mencionabas, como que ya había harta crítica en YouTube, en TikTok, ¿cachai? Como harta gente diciendo así como, miren lo que le están haciendo a estos niños, ¿cachai? Pero ya con esto fue como, se termina de destapar la olla. Y recuerdo vívidamente que en TikTok incluso había como como fotos, ¿cachai? Del estado en el que estaba este niño. Espantoso. Y eso era como de un nivel de crueldad brígido, porque, por ejemplo, él había bajado mucho de peso. Era un niño que estaba claramente como en un estado de desnutrición. No un niño flequito, chickens, sino que cuando esto pasa, él claramente estaba desnutrido. Y recuerdo que para mí eso fue como tremendamente chocante. Es horrible. De hecho, a mí me tocó ver las fotos sin censura porque cuando recién salió la noticia solamente las pusieron y así sin ningún warning ni nada. Bueno, fue horrible. Y se pueden ver hasta las marcas que el niño tenía en el cuerpo. Dios mío, es que nunca he visto una cosa tan horrible. Es muy explícito. O sea, recomiendo que si quieren leer sobre el caso tengan cuidado también porque
Algunos Ujú. outlets de noticias publicaron las fotos del niño y yo no sé, creo que no era necesario, la Sin verdad. censurar las heridas. Sí, Sí. sí, ese es el tema. O sea, las heridas sin censura es demasiado, demasiado horrible. Em, Así que mucho cuidado con eso. Ujú. Bueno, vayamos como episodio por episodio, yo creo, porque Ujú, este documental tiene 3 episodios y cada episodio va como cronológicamente, ¿cierto? Te ujú. van contando como la historia de cómo avanza y cómo termina finalmente esto. El primer episodio se llama Ascenso y este episodio narra el inicio y el crecimiento de este canal que llegó a tener más de 2,5 millones de suscriptores. Se presenta también la dinámica familiar y cómo es la vida cotidiana de estos 6 hijos y cómo se fue convirtiendo cada vez en algo más pauteado, Mm. ¿ya? Porque de primera era Ruby subiendo algunas cositas, subiendo algunas anécdotas, pero de a poco te va mostrando cómo cada vez es más claro que hay un guión detrás del contenido que se está haciendo. Sí, sí, de hecho, no sé si te dio esta impresión, pero cuando yo estaba viendo esta parte del documental, sentí que te daban a entender que no es como que Ruby partió el canal intentando ser influencer, sino que es algo que más o menos Ujú. sucedió, que empezó a agarrar vuelo casi sin querer, de una manera un poco accidental, y de ahí se empezó a ser más intencionado, Sí, ¿cierto? sí, igual me dio esa impresión. Y me imagino que así empiezan muchos vlogs familiares o Sí. vlogs que involucran niños, ¿cierto? De repente graban a sus hijos o a los niños de la familia. Resulta que hacen algo chistoso o resulta que hacen algo que llama la atención y ahí empieza como a ser pauteado, Ujú. ¿cachai? Ahí empieza la intencionalidad, porque a mí me pasa que siento que muchos de estos canales empiezan sin la intencionalidad de volverse tremendamente viral, ¿cachai? Claro, totalmente, porque aparte es contenido como fortuito, o sea, no sabes si las audiencias van a Ujú. enganchar, entonces creo que la mayoría de las veces debe suceder como dices tú. Em, Bueno, en torno a esto se nos cuenta además cómo la iglesia mormona alienta a sus miembros a evangelizar un poco lo que es como la palabra que ellos creen, ¿cierto? Y que también se les dice que si lo pueden hacer, lo hagan desde la esfera pública. Entonces, no estoy diciendo que la iglesia mormona le dice a la Ujú. gente vayan y sean influencers, pero si tienen la posibilidad de influenciar gente de alguna manera, háganlo. Que me recuerda mucho a cómo se comporta la gente de la cienciología, la verdad. Que también es como, si pueden hacer algo desde la Sí. esfera pública, mándenle. Eh, Además, se cuenta que para los mormones el tema de ser padre o madre es como lo más alto que se puede aspirar a ser. Es como el honor, o por lo menos para las mujeres, el tema de ser madre es el honor máximo al que pueden aspirar. Y es esto lo que marca un poco el deseo de Ruby de llevar adelante el canal de YouTube. A medida que los niños no quieren participar, Ujú. eso sí, los castigos de Ruby se empiezan a poner cada vez más severos y el mensaje religioso del canal se empieza a poner cada vez más fuerte. Porque si bien el tema del mormonismo siempre fue algo que estaba, ni siquiera sé si decir de fondo, porque era como muy explícito, pero es algo que siempre estaba muy claramente en el canal, cuando empiezan a llover las críticas, en vez de pedir disculpas o de, no sé, retroceder un poco, ¿cierto? Ruby le tira con más fuerza al canal y lo que empieza a hacer es ponerlo más pesadamente religioso. Empieza a documentar como la suerte de clases de religión que le hacía a sus hijos, como evangelizando a sus propios Como que hijos. se radicaliza, Se se va radicaliza, radicalizando esa es la poco a palabra. poco. Sí, Sí. se pone más extrema porque esto es lo que ella consideraba Ujú. la misión que le dio Dios, pues bueno. Oye, y es brígida la presencia de algunas iglesias y religiones en las redes sociales. Mm, Siento que cuando hablamos de religión o esas cosas como que nos falta tener en cuenta esa esfera, porque no sé si a ti alguna vez te ha pasado, pero en YouTube especialmente, a veces cuando yo busco contenido que es más sobre psicología, así como ajá. a veces coloco podcast de psicología, ¿cachai? O videos como con curiosidades sobre psicología, Ujú. cosas como para tener de fondo mientras estoy haciendo otras cositas. Y me suele salir publicidad de los mormones en ese tipo de Me videos. ha pasado. Onda, la publicidad de YouTube, ¿cachai? La que Sí, es saltable y eso. Y lo he hablado con otra gente. Y parece que es algo súper común. Como que hay contenido que tú buscas como más serio, ¿cachai? ujú, O incluso de crecimiento personal o sí. autoayuda. Y te sale el comercial de los mormones invitándote a formar parte de la iglesia. Qué fuerte igual que lo hagan, porque siento que lo hacen solo con ese tipo de contenido. Por ejemplo, a mí me ha pasado solo viendo videos de psicología. Onda, cuando estoy viendo, no sé, por True Ujú. Crime o algo así en YouTube, no sale, ¿cachai?
válido. Pero cuando lo ponen Entendible. en ese tipo de videos como de psicología o de autoayuda, mejoramiento personal, qué sé yo, estás llegando a un público que potencialmente puede estar muy vulnerable y que por eso están buscando esos recursos. Entonces como que me parece un Ujú, poco predatory ese tipo de comportamiento, como... ujú. ¿Se entiende? Predatorio. Predatory. Literal es Ay, se predatorio. dice así. Ay, qué bueno. Perdón, no me estoy haciendo por Sí. si acaso, es que de repente no estoy segura cuál es la palabra en español. Yo ya te he dicho, Chopi, que tienes que hablar tu Spanglish con Con orgullo en orgullo. este podcast, nadie te va a retar. Y si lo Gracias hacen, por no juzgarme. nosotros le dejamos ahí un comentario también así como, cállate. Shut up. Claro. Así como en español, luego slash y luego en inglés, para que entienda. Shut up la maldita boca. Ay, ay. Ya. Volviendo al tema serio, el episodio 2 se llama Distorsión. Y aquí empiezan los puntos de tensión más grandes entre los padres y sus hijos, especialmente el hijo mayor, Chad, a quienes ellos consideran, como nosotros lo habíamos mencionado, particularmente desobediente. Y a mí esa era una parte que me llegaba caleta, weón, porque yo decía, este chico como que está haciendo cosas que yo consideraría, ¿cachai? Como normales de un adolescente. Totalmente. ¿Cachai? Como no siento que a lo más ameritaba una conversación. Todas las cosas que él Claro. menciona, que hacía y eso, siento que son el tipo de cosas con las que tú te sientas con tu hijo y las conversas, como para Ajá. que no haga weas peligrosas o cosas así. O, weón, Pero castigos ellos llegaban a hacer razonables, castigos ¿cachai? terribles. Onda, no sé, po, Ujú, ya quitar el teléfono, no sé, o no salías con amigos una semana y la weá, ya ponte brígido, pero como que realmente estos papás se iban a un extremo súper, súper cuático. Y yo de hecho ujú. quería ver este documental para enterarme qué chucha hacía este cabro y por qué los papás lo mandaron a una escuela militar, porque se habla brevemente, pero lo mandan como a un tipo de campamento muy parecido al que mandaron a Paris Hilton sus papás, que Sí. infame. Em, Ujú. entonces yo dije, ¿qué habrá hecho este chico? O sea, era la oveja negra de la familia. Y empiezo a ver el Mató a alguien. documental. Weona. Es un chico súper Sí, yo cuando normal. hablaban de estos castigos, yo antes de saber el contexto, te juro que yo pensaba que él estaba involucrado quizá consumo problemático de sustancias, Sí, algo así quizá, como que los ¿cachai? tenía Como, sobrepasados y que no estaban no lidiando sé, bien con había eso. robado algún Mm, negocio, como alguna weá ilegal, ¿cachai? Como bordeando ese tipo de cosas. Pero no, o sea, si yo hubiese tenido estos padres, a mí me habrían castigado un año entero sin cama, weón. sí. Porque siento que yo, siendo una persona súper normal y muy tranquila, tuve una adolescencia más loca que él, ¿cachai? Bueno, yo hice weas más terribles que este chico. Muchas, muchas veces. Como que me hubieran echado de la casa. Derechamente me hubieran echado de la casa. Sí, Brutal. sí. Y yo creo que un paréntesis ahí, como si nos escucha algún papá o alguna mamá, castigos tan largos que duren 6 meses Bueno, jamás funcionan. nunca. Como para un niño o un adolescente, los castigos no funcionan derechamente, ¿cachai? Ujú. Hay un montón de estudios, información que ustedes pueden buscar que les van a explicar que no sirven. Lo que sí sirve es que los niños logren entender las consecuencias de sus actos, ¿cachai? Claro. Y para eso, un castigo que dure 6 meses jamás te va a servir. Ujú. Porque el niño y el adolescente no tienen el span de atención tan largo, pues, bueno, a Claro. los 4 meses ya ni siquiera se va a acordar qué fue lo que hizo. Exactamente. Antes, weón. Bueno, y aquí hay como un punto de inflexión, ¿cachai? Porque Ruby recibe el dato de buscar ayuda en lo que al principio se te presenta como una terapeuta, Mm. quien era Jodie Hildebrandt, una consejera y fundadora de la organización terapéutica Connections Classroom, la cual funcionaba bajo ideales del mormonismo. Y aquí, Chopi, yo creo que ay, es Uy. que yo detesto esto porque esto es un tema que pasa incluso en Chile. Cuando hay terapeutas o psicólogos que se apellidan, por así decirlo, como que se colocan el apellido de soy psicólogo mormón o soy psicólogo Sí. cristiano, ¿cachai? Porque una cosa es ser psicólogo y ser cristiano y efectivamente Ujú. poder empatizar con tus pacientes y las personas que te buscan a través de eso, Ujú. ¿cierto?
no tiene nada de malo. Absolutamente Y otra cosa es que tú adoptes los ideales del cristianismo, mormonismo o cualquier otra religión y los lleves a la terapia. Porque la psicología es la psicología, weón, y la religión es la religión. Exacto. Y son dos cosas que no deberían mezclarse. Exactamente. No quiere decir que no puedas creer en ambos. Onda, claro que puedes también incluso buscar ayuda y refugio en ambas cosas, ¿cachai? Si la religión te ofrece un refugio, me parece genial y también lo puedes complementar con la ayuda psicológica. Pero ya cuando alguien que se posiciona desde la parada de soy un profesional de la psicología y además vivo bajo estos como valores, no sé, cristianos, mormones, no sé, islámicos, la cual que sea. Como que cuando traes eso a la sala de consulta, me parece súper peligroso porque le estás intentando dotar a tu creencia religiosa también una autoridad desde tu posición como psicólogo y que me parece tremendo porque mucha gente ve a su psicólogo como una suerte de autoridad, ¿cachai? Porque es como, pucha, esta persona estudió tal cantidad de años, tiene todos estos títulos, como que sabe lo que me está diciendo, ¿cachai? Y no necesariamente es así, chicas, como que en verdad hay muchos psicólogos charlatanes y no confundir también porque, bueno, una cosa que a mí pero es que me hace hervir la sangre es que mucha gente que se llama a sí misma terapeutas y como que esa palabra, weón, engloba una cantidad de cosas y que yo no sé dónde podemos como dibujar la línea necesariamente, ya no propongo un sistema, pero es que esta weona se decía a sí misma que era terapeuta y como que se daba a entender que era casi una psicóloga, pero no lo era. Realmente no lo era, ¿cachai? Es que de la forma en la que se vendía, yo hubiese pensado que era una psicóloga. Sí, pero si a este niño, a Chad, cuando le dicen que lo van a llevar donde Jodie, le dicen que esta es su terapeuta, yo pensaría, mis papás me buscaron una psicóloga. ¿Cachai? Bueno, literal. Brígido. Bueno, ahí, como decía la Connie, esto empieza a pasar de claro a oscuro. O sea, si ya veníamos mal, acá como que esto toma un giro, pero 180 grados, chickens. Se va todo a la chucha. Ya bajo la influencia de Jodie, quien por cierto acaba viviendo con la familia Frankie, ok, o sea, bueno, la ética, ¿dónde? La ética es una sugerencia para esta mujer. Ahí es donde Ruby empieza a adoptar métodos más estrictos de crianza y comienza a distanciar también a ciertos miembros de la familia. Que por cierto, esto es, para mí, aquí es donde esto empieza a ser un culto, ¿ya? Como que entramos full en territorio de culto. Este es el típico modo superandi de los cultos también, alejar a la familia, qué sé yo. Y dentro de la familia, a quienes alejaron fueron a los dos hijos mayores, ¿ya? A Chad y a su hermana Shari, y también al esposo, a Kevin. Que se habrán dado cuenta que no les hemos hablado mucho de Kevin hasta acá, pero es porque realmente él no era como una persona... A ver, él como que no se responsabiliza, la verdad, en esto sentí yo. Es un hombre que pasa toda la culpa a la religión, al diablo y a Ruby, y también a Jodie, pero como que no se responsabiliza y además nunca protagonizó tampoco mucho de este tema que fue pasando con la familia. Entonces como que siento que fue un hombre que hasta el final estuvo muy dispuesto de hacer lo que sea que Ruby dijera, para bien o para mal. Pero claro, a él también lo terminan echando de la casa. Y acá también empieza otro tema, también muy full de culto, porque esto es un clásico igual de los cultos, y es que se especula, y por lo menos la hija mayor de Ruby está segura, que la relación entre Jodie y Ruby se empieza a tornar más íntima, o sea, romántica probablemente. Este es uno de esos casos en que no tengo evidencia, pero tampoco dudas, porque las cosas que ha contado la hija en otros medios, ella ha hablado en podcast y cosas parecidas, yo sí le creo, ¿eh? Yo creo que tiene toda la razón en su intuición de que tenían una relación y me hace full sentido porque es otra de las maneras en que el líder de culto ejerce poder sobre ti y en este caso el líder era Jodie ejerciendo poder también sobre Ruby. Bueno, luego vamos al último episodio, el episodio 3, Verdad. Y en este episodio nos muestran cómo poco a poco empiezan a surgir preocupaciones en la comunidad y entre los seguidores del canal. Ahora, como habíamos dicho, esto se empieza a radicalizar y a radicalizar. Entonces, incluso la gente que al principio le tenía simpatía a Rudy empieza a decir como,
esto es mucho, ¿cierto? Esto como que ya... Oh, sí. ¿Está ahí? De hecho, Desde fuera se ve raro. hay una mamá que quizás tú te acuerdes, que es una de las mamás mormonas de como del Ujú. vecindario, que dijo, porque les habían como preguntado que qué cosas sabían cuando esto recién se estaba empezando a investigar. Y ella dijo que ella no sabía nada. Y Sí. porque es verdad, o sea, ella no sabía más. Pero ella aquí hace la retrospectiva e incluso se pone a llorar y dice, debía haberles mentido. Debía haberle mentido a la policía y haberles Ujú. dicho que yo sabía que estaba ocurriendo algo violento para que pudieran seguir la investigación. Como que ella estaba muy arrepentida. Y yo a esa mujer la entendí tanto y empaticé tanto con su sentimiento porque yo igual me Ujú. sentiría culpable, aunque ella no puede, no le puede mentir a la policía porque inventar una cosa así sería tremendo. Pero cuando salió todo esto a la luz, ella dijo, bueno, ojalá les hubiera mentido en ese momento. ¿Cachai? Sí, ¿y no te pasa que a veces cuando se destapan cosas que de repente le estaba pasando a algún conocido o algún vecino, a ti tú dices como que ganas de haber exagerado más Sí, en el momento en donde como que me empezó a dar la vibra de que algo ujú, raro pasaba, ¿cachai? totalmente. Porque uno tiene esos momentos en la vida, pues uno tiene esos momentos en donde tú ves una relación, ¿cachai? O ves un grupo de personas y tú dices, me está dando malas vibes lo que está pasando acá, pero quizás solo soy yo, Me estoy como pasando rollos. quizá estoy como leyendo, sí, me estoy pasando rollos Mm, y no, pues de repente, y uno se queda con la culpa cuando de repente se destapa como sí, aquí había algo violento pasando, ¿cachai? exactamente, eso es. Ujú, sí. Bueno, y el episodio culmina con la intervención de las autoridades tras lo que les contamos al principio, que fue el escape de uno de los hijos de los más chiquititos, y esto lleva al descubrimiento de las condiciones alarmantes en las que estaban retenidos estos niños. Estos niños ya habían pasado una etapa en la que estaban como cautivos, se dice, así Sí. como estaban capturados dentro de la casa, ya ni salían, estaban encerrados y todo eso. Ujú. Y también se nos muestra una escena en que llega la policía, detienen a Ruby y a Jodie y les leen los cargos de abuso infantil. Y bueno, aquí es donde nos enteramos básicamente de que los niños más pequeños de la familia estaban siendo completamente abusados, estaban siendo privados de socialización, educación, alimentación y que además estaban recibiendo muy fuertes castigos físicos y psicológicos. Digo los niños más pequeños porque los niños más grandes de la familia, los otros 4 más grandes, no estaban en la casa. Los 2 más grandes ya no vivían con ellas y las 2 niñas del medio estaban en la casa de como una mamá amiga de Ruby, algo así, que a mí me dio la impresión de que era cuando Ruby se dio cuenta de que se había escapado uno de sus hijos, mandó a las niñas del medio Ujú. a otra casa probablemente para que no las encuentren también en esta casa del terror, ¿cierto? Pero este es el panorama y esto es un poco lo que vamos a empezar a comentar, ¿cierto? Porque creo que acá se puede... Aquí hay como varios temas que surgen, ¿cierto? El tema de la religión, de la madre como la figura más presente en este blog también, cómo esto empieza a caer en la locura y cómo llegamos a este punto en definitiva. Así que Ujú. no sé si te parece, Connie, si pasamos un poco a la discusión de los temas que nos llaman la atención de este caso y también un poco nuestras teorías, porque siento que tenemos como nosotras algunas corrientes de pensamiento, por así decirlo, Sí, de cómo se llegó a esto. sí, no, es que aquí hay mucho convergiendo, la verdad. Sí. Yo creo que lo primero es que no quiero señalar como que las personas acá fueron víctimas de sus circunstancias, ¿cachai? Mm, Cuando uno da una explicación, no necesariamente es para que se empatice claro, no es con una las personas, ¿cachai? Como, justificación. no es una justificación, sino que es más bien entender cuáles son los procesos sociales que llevan a que pase algo como esto Ujú. en una comunidad, Y que sea ¿cachai? más común de lo que uno Lo cree. primero tiene que ver, sí, y que sea más común de lo que uno cree. Lo primero que se destaca caleta en este documental y que es una línea de pensamiento que si ustedes revisan las noticias como que va a salir a cada rato, tiene que ver Ujú. con la influencia de la religión, ¿ya? Ahora estamos hablando de los mormones, pero esto potencialmente puede ser cualquier religión, Por ¿ya? supuesto, por supuesto. Eh, Primero, este documental nos explica por qué hay tanto contenido de mamá blogger en el mormonismo. Y es que como tú contabas y como les habíamos dicho a través les habíamos explicado, ¿cierto? A través de estos comerciales, es que los mormones tienen esta idea de que
tienen que esparcir la palabra al resto del mundo, po. Y antes lo hacían yendo casa por casa, tocando, creo que todavía lo hacen en algunos sectores, pero ahora hay una forma mucho más amplia de llegar a la gente, que es el internet, y los mormones las están aprovechando caleta. Están full dominando. De hecho, el año pasado hubieron hasta como Ujú. realities que se han hecho muy famosos, como Las vidas de las esposas Sí, mormonas, que es uno que estuve viendo en un momento también porque el drama es muy chistoso. Y que, claro, o sea, por ejemplo, yo miro esas cosas por el drama, pero me imagino que igual debe haber gente que debe como descubrir la religión a través de estas cosas y que quizás son cosas que resuenan con ellos, ujú. ¿cachai? Eh, entonces está fuerte. Como cuando iban casa por casa era más Están fácil. permeando los medios. Sí, Sí, sí. están permeando todos los medios, ¿cachai? Exacto, eso es. Ujú. Lo cual es preocupante en un contexto en el que el conservadurismo, por ejemplo, está al auge. Uy, sí. Entonces, como que se van mezclando todas esas cosas, ¿cachai? Ay, sí, weón, estamos en la peor timeline, weón. También hay algo que es súper relevante con algunas religiones, que tiene que ver con la posición de la mujer en la iglesia y cómo esto va influyendo no solo el contenido, sino cómo las mujeres expresan ciertas necesidades, ¿cachai? O ciertas cosas eh, en la religión. Ujú. Creo que yo una vez había hablado contigo, y esto a raíz de otro caso, que tiene que ver con los salvadores blancos en África, que Mm, llegan a hacer mucho más daño de los beneficios que llevan. ajá, Y que son responsables de un montón de muertes, por si acaso, chickens. Así que ojo con eso también. sí. con, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cómo es que se llaman esas personas? Misioneros, con los misioneros. Misioneros, eso. Ay, no me podía acordar tampoco. Ujú. Sí, de la palabra. Ujú. Em, y es que hay muchas mujeres que, como no pueden tener un rol de liderazgo en la iglesia, buscan roles de liderazgo en otras áreas, po. Mm, Entonces, hacer contenido es una forma muy fácil de ser una líder de opinión, de alguna forma. Y ese es un claro. espacio que la iglesia generalmente no le da a las mujeres, ¿cachai? Mm. Sí, me hace mucho sentido porque, Ujú. bueno, yo no estoy tan metida como en el tema religioso, pero me hace sentido porque siempre el líder de estas religiones suele ser el hombre y la mujer queda relegada a un rol un poco más periférico, considero yo. Entonces aquí ellas pueden ser como protagonistas de la evangelización también, ¿cachai? Ujú. Están esparciendo la palabra y cuando, no sé, pues mujeres como Ruby están frente a la cámara, en ese momento ella es la persona que da la palabra y es algo que no lo puede hacer en ningún otro espacio de su religión como tal. Entonces sí creo que debe ser para ellas algo súper poderoso verdaderamente. O sea, sobre todo cuando hay gente que cree tan Ujú. fervientemente en su religión, me imagino que esto debe ser como una suerte de éxtasis poder entregar la palabra y que la gente te quiera escuchar. Claro, especialmente con lo que habíamos dicho de que el líder, ¿cierto? El pastor o la persona que está haciendo la misa te está diciendo que esparzas el contenido, Ujú, ¿cachai? Que hay una misión detrás de lo que tú estás haciendo y del el tremendo valor que hay de que tú logres convencer a otras personas de convertirse a tu religión. De hecho, claro. no sé si a ti alguna vez te salieron, pero antes de que se destapara esto, también era muy común que Ruby subiera cosas de personas que se habían convertido al mormonismo por ella. Ay, Dios. Y esas cosas siempre las subía como con muchísimo orgullo, como... Qué horror. No sé si te acuerdas de Eso no eso. lo vi. No, yo Ah, sí en el recuerdo documental sale un pedacito. esa área de eso... Sí, en el No, pero ella documental muestran subía harto. un snippet, así como un cortito, donde ella está con un chico Ujú. y el chico, así, muy breve, son como 5 segundos que muestran en el documental, que el chico está diciendo como que él cree en la palabra y que se va a convertir a la religión, y Ruby estaba como, creo que en lágrimas, bueno, así como extasiada ante esta Ujú. noticia. Claro, y no falsamente, sino como de No. verdad tú puedes ver la emoción en los ojos de esa Por mujer. supuesto, sí. Mira, yo desconozco la maquinación de esta mujer, su cabeza, porque llega a hacer cosas tan nefastas que me cuesta entenderlas. Pero sí, una cosa de la que yo estoy segura es que ella cree en su religión. Estoy segura. ¿Cachai? Ujú. Entonces ella Sí. sí cree que al evangelizar está haciendo un bien a la humanidad, Poconi, ¿cachai? Como una cosa... Ella está Ujú. salvando el mundo, en definitiva, está salvando almas. Es que
ella y Jodie estaban full en psicosis mesiánica. Totalmente. Era full mesiánico, ¿cachai? Ellas de verdad pensaban que eran las elegidas de Dios para llevar la palabra al resto del mundo, ¿cachai? Sí. Y en ese sentido no se cuestionaban las cosas que estaban haciendo. Ujú. Eso es exactamente. Ay, eso del delirio mesiánico sí que es una pasta para meterse algún día, porque Weón, qué tema interesante, sí. buena. De hecho, chicas, yo creo que si pueden dejar en los comentarios documentales, películas o series que hablen de religión al punto del delirio mesiánico, las dejen ahí, por favor, porque es un tema que nos interesa. Yo creo que quizá para dejarlo como un posible episodio futuro. Cierto. Sí, cuéntanos su delirio mesiánico favorito. Sí, o si conocen a alguien que haya tenido un delirio mesiánico, porque estar Dios. frente a alguien con delirio mesiánico es brígido, weona, brígido. Y Yo he nuevamente, estado frente a gente así. ¿así te ha tocado? De niña, sí, de niña, porque Ay, una de mis abuelas es evangélica. ¿cómo es eso, Connie? Entonces había reuniones de evangélicos, ya aquí botando un tremendo pedazo de trauma. Ya, pero Siempre me trae. cuando Siempre era que pienso pequeña, que conozco todo tu trauma, hay alguna otra wea que me faltaba, weón. faltaba el delirio mesiánico y eso explica mi obsesión con Ahora la psicología de la entiendo religión. todo. Todo esto decanta en que terminé estudiando psicología. Para entender qué pasó, weón. No, pero puta, es que se va a hacer muy largo si lo cuento, pero te juro que es una muy buena anécdota, quizá para otro momento. Ya, para el capítulo de delirios Pero mesiánicos. yo vi personas con delirio mesiánico en la casa de mi abuela porque mi abuela hacía reuniones con personas evangélicas y algunas de esas personas eran muy, muy metidas en la religión, ¿cachai? Como se pasaban 3 pueblos con ella y juraban que Dios hablaba a través de ellos o que que estaban viendo al Señor en ese momento, ¿cachai? Dios. Y como que yo recuerdo eso. De hecho, recuerdo específicamente, así como, esto igual es un pedazo de trauma, a mi mamá tomándome del bracito, a mí y a mis primos, que éramos todos chiquititos, y escondiéndonos en una pieza para que no veamos a esta persona tener básicamente un ataque de psicosis, ¿cachai? Dios mío. Weona. Después lo voy a contar más en detalle, porque les juro que es chistoso. Es una anécdota que cuando yo la cuento en los carretes, toda la gente queda así como, ¿qué? Así como, me vuelvo magnética con esa historia, te juro. De pronto eres la mina más misteriosa e interesante de la función. Ya, lo escucharon aquí primero, primicia. Se viene episodio de Delirios Mesiánicos en algún momento. Quizás tenemos que encontrarle el formato, ¿ah? Tenemos que saber dónde meterlo. Quizás podría venir en diciembre, weón. En vez de capítulo navideño, capítulo de Delirios Mesiánicos. Sí, fue el delirio mesiánico. Lo vamos a encajar en algún lado. No, para el noviembre, el mes de Mes de la María. Virgen, quizá. Ya, Sí, listo. aunque es tu cumpleaños, pero tendría que ser episodio de Antes. tu cumpleaños y el de la votación tendríamos Eso. que Ya, colocarlo, y ustedes ¿cachai? van En a las poder votaciones votar en debería haber Patreon. opciones mesiánicas. Pueden votar su delirio mesiánico favorito. Exacto. Ay, ay. Bueno, no solamente el tema religioso, sino que otra cosa que yo considero que debe influir mucho el contenido de Mommy Blogger y que estuve intentando leer un poco al respecto también, a ver si había como algo que nos diga más de esta postura, ¿cierto? Tiene para mí que ver desde un punto de vista más desde el feminismo, quizás, como evaluando tanto el rol del padre como el rol de la madre y cómo eso decanta en que existan tantas mommy bloggers, ¿ya? Y no así daddy bloggers, bueno, porque yo, a ver, he visto... Interesante eso. Es muy interesante. He visto contenido familiar cristiano, como, ¿cachai a la familia LaBrant, weona, que son de Estados Unidos? Así como súper rubios y como muy perfectos, que parecen como príncipe y princesa Disney. Creo que sí. Ya, y tienen Sí, como sí, una sí, obsesión sí, con sí. Disney, de hecho, también. Son adultos Disney, entonces la familia LaBrant. Sí, lo Y sé. ellos son hipercristianos, pues, Ana. Y ahí el papá está presente y es como un personaje más de esto, pero cuando el papá sale es un personaje del elenco, ¿ya? Pero en la mayoría del contenido de familia es mommy blogging, ¿ya? Y la mayoría, pero pesado. O sea, yo me atrevería a decir 90%, ¿ah? Vemos solo a la mamá, o mayoritariamente a la mamá.
Entonces, para mí, la primera pregunta aquí sería como, ¿qué pasa con la figura del padre en esto? Y para mí, la figura del padre en el contenido familiar tiene mucho que ver un poco con el rol de género que ocupa también hasta la actualidad el rol de padre en la familia tradicional, entre comillas, ¿cierto? Donde la madre sigue siendo la encargada de la crianza de lo doméstico y el padre tiene una suerte de rol más periférico, a veces derechamente estando ausente. Y esa es la expectativa también, porque tú puedes ser un padre mediocre y está esperado que seas un padre mediocre. Pero no puedes ser una madre mediocre, bueno. No le puedes fallar a tus hijos si eres la madre. La madre es la persona que no puede fallar. Y siento que el protagonismo de las madres en este contenido es un reflejo de eso. No sé si se entiende a lo que voy, o Sí. cómo lo ves tú. Sí, porque es un poco volver al tema anterior, ¿cierto? Como Mm, el hombre puede destacar en su trabajo y eso es aplaudido y ujú, puede tener como dices tú, ser mediocre en la paternidad y es como un súper buen papá que aparte sí. es súper exitoso, entonces es como el hombre perfecto, pero como mamá si te va bien en el trabajo, pero mal como mamá, no eres una persona destacable, Ujú, ¿cachai? Como que no eres una persona aplaudible. Tenéis ujú. que ser buena en las dos cosas, lo cual es extenuante, y yo diría que la mayoría de las veces es mentira, Es o imposible. renuncias a tu trabajo, ¿cachai? Renuncias a una de estas áreas y te conviertes en la mejor mamá del mundo y de repente vuelves a ser como una figura como de liderazgo nuevamente, ¿cachai? Claro. Pero para las demás mamás. Exacto. O sea, fíjate que esto ocurre incluso con las mujeres como muy prominentes. O sea, yo siempre que hay alguna celebridad mujer que tiene hijos y anda, no sé, de tour o modelando o actuando, haciendo Ujú. su trabajo, ¿ya? Porque es una mujer que trabaja en eso y que recibe su sueldo haciendo esa pega. Ahí está la gente en los comentarios como, ¿y cuándo cuidan los hijos? ¿Acaso nunca esté con los hijos? Ella está de tour y ¿quién está viendo a los niños? Y es como, los niños tienen papá, caballero. También tiene un papá, ¿ya? Como Se que siento turnarán, que claro. se turnarán, porque cuando, no sé, pues David Beckham anda haciendo su weá de fútbol, yo no veo que la gente le comenta así como, ¿y cuándo cuida a los niños David Beckham? ¿Cuándo está David Beckham con sus hijos? A ver, Ujú. ¿cuándo le toca a él? No, pues. Pero si Victoria Beckham saliera de tour con las Spice Girls, lo cual sería increíble, y aquí estoy atenta esperando, la gente empezaría como, ¿y ella? ¿Qué hace ella aquí? Esta pésima madre. Es como que no se puede. Tienes que ser hermosa y la mejor madre y también buena profesional. Todo el tiempo, all the time buena. Ujú. ¿Cachai? Claro, claro, pero lo que voy es que en el caso de una mujer te perdonan ser mala profesional, ¿cachai? Pero no te perdonaría, el ojo público, ¿cierto? El ojo público no te perdonaría jamás ser una mala mamá. Igual te van a criticar, pero que seas mala madre es lo peor que Ujú. puedes hacer. Y mala madre a los ojos del Es público. imperdonable. Porque ser una mala madre es increíblemente fácil. La mala madre es la madre con vida. Ujú, ¿Cachai? O sea, en el caso de ujú. Ruby, ella evidentemente era una pésima madre, pero a lo que voy es que para la sociedad muchas veces el concepto de mala madre, la vara está como bien baja. Es muy sencillo ser una mala madre, no así un mal padre necesariamente. Sí, es fácil etiquetarte de mala mamá. Exacto, Ujú. Y aquí para las mamás del mundo, creo que nuestro nivel debería ser una mamá lo suficientemente buena. exacto. ¿Buena para qué? Para no traumar al niño. Como que... That's it. Como... Trauma La mínimo. vara debería ser esa, ¿cachai? Madre suficientemente buena. Yo creo que con eso basta. Exacto, exacto. De hecho, eso es un concepto que se conversa en Ujú. psicología también, la madre suficientemente buena. Sí, la Googleenlo, es madre interesante. suficientemente buena. Pero bueno, eso viene de la mano de otra cosa que yo creo que es el móvil de muchas de estas mujeres porque parece resolver un poco la pregunta. Y es que yo siento que el mommy blogging es la validación del trabajo invisible de las madres. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de trabajo invisible se refiere a que el trabajo de una mamá son un montón de tareas que son increíblemente esenciales y que se consideran Ujú. todavía como el núcleo de nuestra sociedad, ¿cierto? Es el trabajo más importante que puedes tener en la sociedad, pero que no se consideran, entre comillas, trabajo bajo el capitalismo. Entonces, cuando las madres documentan su día a día y lo comparten y tienen audiencia, están mostrando que su labor es intensa, que es constante y que merece atención. Y además, si lo pueden Ujú. hacer remunerado, entonces inmediatamente el trabajo invisible se vuelve trabajo, entre muchas comillas, real, bajo un concepto capitalista del trabajo, ¿cierto? Entonces como que pareciera el nicho perfecto, bueno, porque responde como... Es como que Ujú. pareciera que el problema se va a resolver por completo, ¿cachai? Vas a ser reconocida como madre, van a ver tu trabajo, te van a pagar por tu trabajo, entonces va a ser trabajo serio.
y te van a estar dando la atención que probablemente no recibes en tu vida diaria. Y por eso creo que este contenido igual es súper atractivo para muchas mujeres, quizás de una manera no consciente, porque yo no creo que entren con con esta motivación clara en la cabeza, ¿cachai? No creo que esta sea la Claro. finalidad. Pero siento que este es como el móvil silencioso que las lleva a esto. Claro, es que es la recompensa, como dices tú, porque al menos a mí sí me sale contenido como de maternidad, no Mm, específicamente mami bloggers, pero sí me sale harto contenido de maternidad en distintas redes sociales, especialmente en TikTok. Y un contenido que me sale caleta y que yo lo encuentro como muy wholesome es cuando te salen mamis haciendo la colación para sus hijos, ujú, ¿cachai? sí. No sé si de repente te sale eso y yo lo encuentro súper bonito. Y claro, pues es algo que todas las mamás hacen. O Ujú, sea, todas las mamás le preparan la colación a sus hijos. Todos lo harán con distintos niveles de dedicación o tiempo, ¿cierto? claro. Pero es súper lindo leer los comentarios y ver cómo se reconoce, como dices tú, el trabajo que está haciendo esta mamá. Algo tan simple como hacerle el sándwichito, colocarle caritas, ¿cachai? Colocarle cosas Ujú, bonitas para que, una notita, para que el hijo cuando lo lea se alegre. Son cosas que de repente hacen las mamás y nadie las reconoce, pues como que exacto. tú nomás sabías que tu mamá hacía eso, tú nomás sabías que tu mamá te mandaba notitas. Y ahora todo el mundo lo sabe y todo el mundo puede decirle que es una gran mamá y Ujú, aplaudirle. exacto. Y que en sí eso no tiene nada de malo. Por eso creo Ujú. que hay como, no sé cómo decir esto en español, pero una slippery slope entre que esto empieza a transformarse en una cosa más oscura, como Como una línea borrosa. una línea borrosa, digámosle. Entonces creo Sí. que estaría bueno que hablemos de cuándo consideramos nosotras que se torna peligroso o potencialmente peligroso el contenido familiar. Y Ujú. creo que una buena manera de hacerlo sería tomando como ejemplo algunas influencers que hemos visto en TikTok que hacen contenido familiar de mommy blogger, para que se pueda como entender un poco de qué estamos hablando. Sí. Y acá yo creo que es súper importante hacer un disclaimer, porque quisiéramos decir que al comentar esto, igual lo queremos hacer desde un lugar de empatía. Ujú. Las personas a las que vamos a mencionar en ningún caso pensamos que son como Ruby, ¿cachai? No, claro. Y entendemos que las mamás, como habías dicho tú, hacen este tipo de contenidos por un montón de motivos, como que hay un montón de motivos para llegar a este tipo de cosas. Entonces es súper complejo decir si es una buena persona, es una mala persona, si es... pero hay preocupaciones, ¿cachai? Como que eso Ujú. es lo que queremos dejar ver, que hay ciertas cosas que nos preocupan, pero también desde un lugar de empatía, esto todo lo decimos chickens para que no le vayan a tirar hate a las personas que vamos Por a mencionar, favor. por favor. Ujú. Y Sí. también decir que las personas que vamos a mencionar son madres súper jóvenes. Y yo creo que están en proceso de aprendizaje. Ujú. Bueno, lo discutimos, la verdad, las dos pensamos eso. Y que, claro, de repente crearon, lo más probable, esta comunidad sin entender cuáles podían llegar a ser los efectos. Pero ahora que estamos hablando de todo este tema de Ruby Frank, como que nos empieza a hacer ruido y empezamos a decir como, oye, quizás sí hay que ponerle ojo a lo que está pasando y a la manera en la que se están exponiendo a los niños en este tipo de contenido. Ujú. Sí, entonces lo nuestro es más que nada como desde una parada de comentar los riesgos potenciales a modo de precaución, pero como decía la Connie, sin la intención de villanizar a ninguna de las mamás ni de atraer atención negativa al contenido. No estamos haciendo una comparación nuevamente con Ruby Frankie, que eso quede muy claro. No conocemos a estas personas en la vida real, entonces no sabemos qué pasa detrás de sus casas, ¿cierto? El tema acá es que queremos exponer el tema de conversación que es más grande que una influencer particular y que como abunda mucho este contenido, cada vez más y más personas están metiéndose a crearlo. Entonces nos parece importante poder conversar cuáles son algunas de las cosas que empiezan a suceder a través Ujú, del contenido familiar para que tengan cuidado con eso. ujú. Claro, como dices tú, finalmente lo que hicimos fue meternos a TikTok y empezar a buscar a mami bloggers. Ujú. De hecho, gracias a eso mi contenido empezó a ser mucho más sobre maternidad y ahora Ah, estoy sí. segura que mi TikTok piensa que soy mamá porque me manda muchas cosas, como que me salen muchas cosas del tema. Pero claro, estábamos tratando de aterrizarlo como a cosas que hemos visto en Chile y encontramos a unas cuentas. La primera es la cuenta de una chica que se llama Constanza Silva, que es la mamá de un pequeño que se llama Erkan. Y la otra cuenta es
no estoy muy segura de cuál es el nombre de la chica, porque lo que más destaca es el nombre del bebé, que es Baby Salva. Y lo que es problemático, al menos para nosotras con este tipo de contenido, es que está centrado en los niños y no en la maternidad. Y de repente esa línea entiendo que a algunos se les hace borrosa, ¿cierto? Porque generalmente aquí están mostrando cómo es la vida siendo mamá de estos niños específicamente, ¿cierto? De Erkan y de Salva. Pero el contenido está completamente centrado en ellos versus otras mami vloggers también, cuyo contenido está centrado en su experiencia maternando, pero no en sus niños. De hecho, hay muchas mami bloggers de las que uno ni siquiera sabe el nombre de los niños, ni siquiera uno sabe cuántos hijos tiene, Claro. cuál es la edad de estos niños, porque lo que nos están contando es cómo se sienten ellas siendo mamá, cómo, esto mismo que te contaba de la colación, ¿cierto? Cómo ellas hacen la colación, cómo ellas doblan la ropa, cómo ellas ordenan la casa, pero contrasta con estas otras cuentas en donde conocemos por completo la cara del niño, conocemos su nombre. A veces, si uno se pusiera psicópata, podría sacar incluso como darse cuenta dónde está estudiando el niño, Sí, ¿cachai? Porque a veces lo suben con el uniforme, sí, muestran los colegios, ¿cachai? El contenido ahí full son el los paréntesis niños. también, esa gente que son profesores y hacen contenido grabando a sus alumnos también, weón. Weona. Yo no entiendo cómo los colegios no están abriendo sumarios en relación a eso. Sí, Yo de verdad me preocupa eso. no, es que lo encuentro Como tremendo. los colegios en los que yo he trabajado, al tiro te habrían abierto sumario. Y yo Sí. creo que la diferencia es que yo he trabajado en colegios particulares y la mayoría de las veces estos son colegios públicos. Qué tremendo, weón. Qué tremendo que siempre los niños en la Ujú. educación pública estén en posiciones más vulnerables. Y yo no estoy diciendo que los profesores que hacen esto sean malas personas. De hecho, muchas veces he visto ese No. contenido y he dicho, bueno, este profesor se ve bacán y tiene iniciativas muy geniales, pero necesito ver las Buenas caras de todos intenciones. los niños para que me muestre el contenido. Como que, claro, la intención es buena, la ejecución es cuestionable. Ujú. Sí. Y hablando de eso, porque cada vez que se expone algún niño, surgen las relaciones parasociales de las Ay, personas sí. que estamos viendo este contenido con esos niños, Ujú. ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con eso? Chickens, pueden revisar los comentarios de cualquiera de de estas cuentas o de cuentas similares, revísenlas y vean cuánta gente se refieren a sí mismo como los tíos o tías de estos niños. Es mi sobrino favorito. No lo conocen, ¿ya? Ujú. O lo peor, Chepi, yo una vez te mandé un comentario, ¿cierto? Haciendo esta Ay, sí. investigación, así como revisando este tipo de cuentas, gente que hace competir a los bebés, así Ujú. como Baby Salva es mejor que Erkan, o viceversa, ¿cachai? O ese bebé que estás mostrando en el video no es tan bonito como Baby Salva. Y es como, Weón. chickens, ni siquiera hablan. Son tan chicos estos niños que ni siquiera hablan. De hecho, estaba esa, no recuerdo cuál de las cuentas, no quiero inventar, pero hay una cuenta que tú me mostraste una vez que la mamá le pone a su hijo como la voz que se ocupa generalmente en TikTok para las mascotas, así como lo que piensa Sí, mi perrito, y como que yo narro los pensamientos de mi perrito con ese filtro de voz culiado, ¿cierto? Y que es con muy esa voz. chistoso. Y le hacía eso al niño para hacerle diálogos, entonces era como que le creaba una personalidad al niño y la gente tenía una full relación parasocial con ese niño a través de una personalidad inventada. Un niño que no sabe decir una palabra, pues bueno. Entonces, es muy, muy Ujú. fuerte este contenido. Incluso yo creo que lo más fuerte que vi fueron adultos chipeando bebés. Dios, weona. ¿Te acuerdas que también te mandé ese comentario? Sí, Sí, sí me porque acuerdo. chicos, esto fue horrible. Nos estuvimos mandando comentarios que pillábamos precisamente para ver cuáles son las consecuencias de esto. Y la Ujú. consecuencia de exponer a un niño en las redes sociales es que llegan adultos y hacen este tipo de cosas. Guardan los videos. Chicos, revisen los guardados, la cantidad de Es horrible. guardados que tienen estos videos. Y les juro que no es para recrearlos, porque a veces Mm, uno guarda un video para recrearlo porque el audio está chistoso, etcétera, etcétera. No, la mayoría de estas veces yo te puedo asegurar que no es por eso. ujú. Totalmente de acuerdo. Y claro, quiero que hagamos el énfasis ahí en que no estamos diciendo que está mal el contenido familiar, sino el contenido donde el niño es el contenido. Yo no necesito ver Ujú. al niño 24/7 en el contenido. Y estas cuentas que mencionamos, el niño es 100% el contenido.
Pero es que 100%, o sea, cada video de la página es el niño. Y es muy impresionante, o sea, cuando las Sí. pocas veces que alcanza a salir un video de la mamá, si es que no recibe para nada la cantidad de atención, comentarios guardados, compartidos, etcétera, que cuando sale un video del niño. Y eso yo lo encuentro súper preocupante porque no sabemos quiénes son las personas que están viendo esto, ¿cachai? Yo no sé si son todas, Ujú. dudo muchísimo que sean solo mamás las que están viendo el contenido y que les encanta ver ese contenido infantil. Es que me parece súper Ujú. improbable. Y aquí quiero tocar en un punto que yo considero súper preocupante y que es el tema de que el lado oscuro de exponer a los niños en las redes es que no sabemos quién va a ver ese contenido ni a quién le va a llegar. Y lamentablemente hay demasiada gente demasiado mal de la cabeza que tiene acceso a internet. Y yo nunca me ha llegado tanto contenido de mami bloggers latinas porque mi contenido está principalmente en inglés por mi ubicación, pero me ha llegado algunas veces contenido de mami bloggers de Estados Unidos, de Europa, qué sé yo, y me ha tocado ver unas cosas tan nefastas que la verdad es que ni siquiera sé si quiero entrar a explicarlo porque lo considero demasiado, pero derechamente he visto madres que para mí es evidente que están ya haciendo contenido fetichista con sus hijos. Porque Ujú. reciben dinero, porque Sí. reciben regalos, porque reciben donaciones, porque reciben suscripciones de Patreon al Patreon de la niña de 5 años y la niña de 5 años saca un calendario y es como, no sé, eso me deja un sabor tan malo en la boca, weona. Sí, como que, como hablamos de a poco, como que se va borrando la línea, ¿cierto? Ujú. Porque la verdad es que estos casos chilenos que comentamos, yo estoy segura que en algún momento estas chicas lo más probable es que subieron un video, justo se viralizó, ¿cachai? Ujú. Y probablemente siguieron como con la intención de entretener, quizá. Claro. Em, Ahora, yo sí encuentro que a mí me hace mucho, mucho ruido cuando empieza a haber dinero involucrado y empiezan a haber patrocinios involucrados. Sí. Y los patrocinios no son para ti como mamá, sino que vienen a nombre del niño. El niño es el ¿Cachai? influencer. Porque como mamá uno puede obviamente mostrar productos de niño, Obvio. mostrar como cositas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el código de descuento es Baby Salva y ni siquiera Mm, conocemos el nombre de la mamá? exacto. Eso yo lo encuentro muy, muy peligroso. O sea, no sé, todas esas cosas por ejemplo, en relación a esto que yo te mencionaba de la gente extraña, no decir otra cosa, que está en internet, he visto que algunas mamás hacen la defensa, no digo las mamás chilenas, porque no sé si les han dado este comentario y no sé si lo han respondido alguna vez tampoco, pero he visto a las mamás gringas que han respondido esto y la respuesta siempre es, yo no puedo controlar eso, como que yo no estoy haciendo el contenido para la Ujú. gente creepy y no puedo controlar que la gente creepy lo vea. Y es como, ya, pero puedes controlar no mostrar al niño. Puedes controlar no mostrarle Claro. a tu O niño sea, a puedes todo el mundo. controlar no hacer plata con el hijo. Claro, como que no entiendo. O sea, es una cosa que me deja sin palabras, la verdad. Y me preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque, mira, bueno, yo ni siquiera soy una persona que quiera tener hijos. No me considero una persona a la que le encanten los niños particularmente tampoco. Pero me considero una persona con sentido común y con cariño por la humanidad, no lo sé. Y siento que estamos llegando a una cosa muy terrible. O sea, para mí el contenido familiar tiene que poder subsistir sin que el niño en sí sea el contenido. Y nos Ujú, estamos moviendo en una dirección súper peligrosa. O sea, hay cada vez más ujú. mommy bloggers, family bloggers. Y en definitiva, esto me recuerda mucho a, no sé, hace unos años, ¿cierto? Cuando empieza a salir todo este boom de las child stars que contaban que tuvieron una infancia terrible trabajando con Disney, con Nick, con Inserte Canal. Y todos decíamos, wow, qué terrible que los papás permitieron eso y cómo se llega a tanto, qué sé yo. Esto para mí es lo mismo. A una escala más Mm. personal, ¿cierto? Porque en definitiva los papás son el canal. Pero siento que estamos llegando a lo mismo y de aquí a 10 15 años vamos a estar sabiendo tantas cosas de boca de estos niños que van a ser terribles, weón. Sí, sí. Aparte, qué haces con el contenido cuando el niño crece y ya no quiere hacerlo? Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Porque es fácil grabar un niño, ¿cachai? Que está bajo tu cuidado cuando ni siquiera puede hablar y decirte que Ujú, no quiere salir, versus cuando ya tiene 10 13 años y ya le incomoda, ya lo están molestando en el colegio, ¿cachai? ujú.
Exacto. O sea, ¿qué haces? ¿Como que te vas por la ruta Ruby Frankie y los obligas por las malas? ¿O se acaba entonces el contenido? O cambias el contenido, ¿cierto? Que en mi opinión es lo sano, pero yo no sé si toda la gente tiene la fortaleza de hacer eso, porque cuando haces eso y ves que ya no te está llegando la misma plata ni las mismas vistas y que la audiencia ya empezó a aburrirse porque no muestras al niño, mucha gente se siente tentada a seguir haciendo el contenido de los niños, ¿cierto? Porque los beneficios para ellos son muchos, entonces es demasiado tentador. Y Ujú. nada, me parece terrible. No sé cómo salimos de esto, solo quiero poner el tema sobre la palestra para que alguien haga algo. ¿Quiere alguien pensar en los niños? Claro. ¡Qué Si espanto! alguien quiere, por favor, pensar en los niños. Y como les dijimos, el contenido familiar, yo creo que el contenido que habla de familias, que habla de rutinas, que habla de maternidad y paternidad tiene que existir, ¿cachai? Pero como Totalmente. dices tú, el niño no puede ser el foco. Yo creo que igual pillamos algunos buenos ejemplos en internet, ¿cachai? Como que Ujú, igual estuvimos viendo algunas mami bloggers que su contenido, como dijimos, era full ellas, así como exacto. yo haciendo las cositas para mis hijos, pero no teníamos ni idea de quiénes eran los Ujú, hijos, ¿cachai? Y eso hace que el contenido incluso sea como, o sea, que pueda subsistir mucho más fácilmente, porque los niños van a crecer, ¿cachai? Pero el contenido vas a seguir siendo tú como mamá, no estos exacto. hijos que quizá ya no quieren aparecer, que, ¿cachai? No... Creo que por ahí va la línea. En realidad, el contenido de maternidad debería estar centrado en la madre, no en el niño. Ujú, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esa es la manera. Y esa es la manera también de llegar a otras madres y padres, ¿cachai? O gente interesada en ser madre o padre. Porque este contenido donde es como el niño haciendo cositas en el día a día, bueno, no sé cuál es la audiencia mayoritaria de ese tipo de contenido, la verdad. Ujú. Sí, sí. La verdad es que yo generalmente como que denuncio ese tipo de videos. Sé que las denuncias no llegan a nada, ¿cachai? Mm, Porque TikTok lo lee como, bueno, aquí no está pasando nada violento ni claro. nada, pero igual como que le coloco denunciar y no me interesa, ¿cachai? Ujú, sí, Ujú. es como lo mínimo que Y uno yo puede creo que hacer. otra cosa que hay que decir, sí, otra cosa que hay que decir, que esto no es como para decirte como, no subas nada de tus hijos nunca a internet, porque No, es igual, es creo que es poco muy realista. distinto. Sí, creo que es muy distinto cuando, no sé, tu abuela sube fotos de tu primo sin saber que su Facebook es público, ¿cachai? O cuando tu amiga sube historias de su guagua, O el Facebook del a colegio, qué subirlo sé yo. específicamente, claro, o subirlo específicamente con una intención. Ahora, lo del Facebook del colegio, hay que decirlo, eso sí, los papás pueden dejar la caga si suben fotos de tu Ah, hijo a sí. alguna red social De sin hecho, su en mi colegio consentimiento, había que por si firmar acaso. consentimiento para salir en redes sociales, Ujú. si no, no podían. Sí, sí, si no, no podían. Para que tengan ojo con eso, igual las personas Ujú. que están en práctica. Oye, porque eso es otro que veo mucho y esto ya es como Oh, quizá un poco saliéndonos, sí. pero un consejo para, para las y les chickens que están estudiando y quizás están haciendo su práctica. Por favor, no suban fotos de los niños con los que están haciendo su práctica. Por Sí. favor, no. De ningún niño que no les pertenezca, de hecho, como eso de subir. Por favor, sí. Sí, si van a otro país, tampoco le tomen fotos a los niños y las suban. No está chévere hacer eso. No es cool. Sí. Solo no Recuerden que los si no es niños tuyo, son personas. claro. Ese es el mensaje. En este podcast queremos decir que los niños también son seres humanos y merecen ser respetados. Listo. Sí. Y eso sería todo, yo creo, ¿cierto, Chapi? Sí, me parece la nota perfecta para cerrarlo ahí, la verdad. Ajá. Bueno, chickens, yo creo que al menos en este episodio vamos a estar súper, súper atentas con sus comentarios. Me Ujú, parece que es de esos episodios en donde como que cualquier cantidad de tiempo se hace corta para hablar de todas las aristas y todos los sí. pensamientos que a uno se le pasan en relación al tema. Así que vamos a dejar ahí los comentarios, ya sean en TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, para que ustedes lo llenen, por favor, de las cosas en las que están pensando, de las reflexiones que están teniendo. Si es que tienen rabia en relación a un tema, también lo dejan ahí. Ujú, Porque exacto. creo que es de ese tipo de episodios, como para seguir la conversación en otro lado. Sí, exacto. Ay, y si quieren dar alguna opinión también Ujú. como sobre las mamás que mencionamos, idealmente en nuestros comentarios, por favor, y no en los de la otra gente que no tiene nada que ver con esto. Muchas gracias. Bueno,
Además, les recuerdo seguirnos en Spotify o YouTube, dependiendo de dónde nos estén escuchando, para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo episodio, y a suscribirse a Patreon, donde tenemos una cápsula chismosa de White Lotus, donde la Connie me cuenta cosas increíbles, también algunas espantosas, y también tenemos una cápsula misteriosa. ¿Qué es? No lo sé, pero lo vamos a averiguar próximamente, y tienen que estar ahí para que se enteren. Sí, si nos escuchan en Spotify, recuerden darnos 5 estrellitas. Y si nos escuchan por YouTube, nos dejan un like. Y como siempre, chicas, dejan sus comentarios. Y eso sería todo. Adiós. Bye.